se esperaba una energía de hidrogenación de menos 356 kilojoules por mol. Esto se hace basándose en la energía de hidrogenación del ciclohexano con una insaturación, con dos insaturaciones y pues con 3 dobles enlaces. Ahora sería, pues debería ser una energía aproximadamente del triple. Pero se vio que la energía de hidrogenación es de menos 150 kilojoules por mol. Esto quiere decir que el benceno es más estable de lo que se esperaba, es decir, libera menos energía de la que se esperaba que liberara. Entonces quiere decir que estaba en un nivel energético más bajo. Otra característica es plano, tiene una forma de hexágono regular con todos los carbonos sp2, que es lo que nos permite tener nuestro sistema de conjugación, y todos tienen la misma longitud de enlace de 139 picómetros. Otra cosa que ahorita no van a entender mucho de qué va, pero más adelante sí, es que participa en reacciones de sustitución electrofílica y no de adición electrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que este hidrógeno, por ejemplo, se reemplaza por algún otro átomo. Cuando, bueno, podría realmente, aquí como tenemos un doble enlace, podría unirse otra cosa aquí, pero eso rompería el sistema pi conjugado. Y entonces esas reacciones no son favorecidas. Y por último, tiene contribuyentes al híbrido de resonancia, que es lo más importante. Entonces ellos decían, bueno, todo lo que se parezca al benceno, en estas características, que sea plano, que tenga electrones pi conjugados, que sea cíclico, es un aromático. Pero bueno, posteriormente se propuso otra cosa un poco más acertada, que sí, todas estas características son importantes para que un aromático sea un aromático, pero la más importante es la regla de Huckel. Esta regla dice que 4n más 2 es igual a los electrones pi del sistema conjugado. Y n debe ser un número entero. Entonces, si nosotros tenemos que los electrones pi son igual a 4n, pues entonces n nos haría los electrones pi nos serían igual a 4n más 2. Entonces, por ejemplo, ejemplos de esto sería el 4, el 8, el 12 y el 6, donde n, por ejemplo, si los electrones pi es igual a 4, pues n no valdría un número entero. Pero para mí me parece que una forma más fácil de trabajar esto es más bien despejando n, porque pues n no sabemos realmente cuánto vale, sino despejamos n y vemos, nos da un valor entero o nos da una fracción. Si nos da un valor entero es un aromático, si nos da una fracción es un antiaromático. Entonces hagamos esto con el benceno, por ejemplo. ¿Cuántos electrones pi tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces despejamos n. Entonces electrones pi serían 6 menos 2 entre 4, 1. Entonces aquí igual lo pueden hacer al revés. 4 por 1, 4 más 2, 6 es igual a los electrones pi que tenemos en el benceno. Entonces, ¿es un aromático? Sí, sí es un aromático. Cumple con todas las demás características. Primero, ¿no? Tenemos un sistema pi conjugado, etc. Ahora intentemos con el ciclo butadieno, que es esto que tenemos aquí. Nuestros electrones pi son 4 y entonces n sería 4 menos 2 entre 4 y esto nos daría un medio. ¿Es aromático? No, no es aromático. Y el ciclo tetraeno. De nuevo, electrones pi igual a 8. N sería 8 menos 2 entre 4, 3 medios. ¿Es un número entero? No, no es un número entero. Entonces, ¿es aromático? No, no es un aromático, es un antiaromático. En principio ustedes dicen, bueno, no veo por qué el ciclo tetraeno, simplemente por esta razón, no es un aromático. Yo digo, tengo un sistema pi conjugado, es un ciclo, yo pensaría que es plano. En realidad, el ciclo tetraeno ni siquiera es plano. Entonces ya para empezar, ya no tiene una de las características que debe tener, pero no es algo que nosotros vayamos sabiendo a simple vista, no es como que no vamos a ver un compuesto cíclico y vamos a decir es plano o no es plano, ¿sí? Pero la regla de Huckel sí es algo que podemos aplicar, fácil y sencillo. Contamos los electrones pi, despejamos n y vemos a qué nos da. Pero ¿hay alguna buena razón para que 4n más 2 sea como el número idóneo de electrones pi que debe tener? O sea, ¿por qué no 4n? ¿Por qué no 4n más 6? Etcétera. Bueno, sí hay una razón.
Y creo que para este momento ya vieron la teoría del orbital atómico. Estos son los orbitales atómicos, teoría orbital molecular. Estos son los orbitales moleculares del benceno. Entonces, para empezar, tenemos orbitales de enlace y de antienlace. Entonces, si algún electrón cae en el antienlace, ya esta molécula ni se formaría. Pero bueno, acá todos los electrones caen en la zona de los orbitales moleculares enlazantes. Y bueno, si se fijan cuántos electrones tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4n más 2, cuando n es igual a 1. Entonces 4n cuando n es igual a 1 más 2 de acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ciclobutadieno? La cantidad de electrones pi que tenemos son 4. ¿Cómo llenaríamos el diagrama del orbital molecular del ciclobutadieno? Serían primero estos dos de acá abajo, que son los de menor energía, el orbital de menor energía, y luego los orbitales que son degenerados, que recordemos que son los orbitales que tienen la misma energía, pues se llenan primero 1 y 1 y luego el que va para abajo, ¿no? Esta es la regla de máxima multiplicidad, recuérdenla bien. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un sistema 4n? Bueno, que no se alcanzan a llenar los dos orbitales y esto pues le quita estabilidad a la molécula. ¿Por qué? Porque tenemos electrones desapareados. Entonces, en todos nuestros sistemas parecidos al del benceno, que es lo que tenemos nosotros en todos nuestros sistemas cíclicos, nuestro diagrama del orbital molecular es muy parecido, solamente que esto que está aquí se repite. Entonces de eso va a depender n. Eso es lo que representa n. La cantidad de orbitales degenerados que tenemos. Por ejemplo, cuando n es igual a 1 tenemos esto. Cuando n es igual a 2 tenemos esto. ¿Y qué pasa? Siempre se va a llenar primero este. Este es lo que conocemos como más 2 de la fórmula de Huckel. Y esto, pues, ¿cuántos caben aquí? 4 electrones. Entonces, 4 por n, ya sea que n valga 1 aquí en este caso, o n valga 2 como en este caso. Entonces, siempre que no tengamos, cuando tenemos un sistema 4n, quiere decir que van a quedar 2 electrones desapareados, sea cual sea la cantidad de orbitales degenerados que tengamos. Si tenemos 4 electrones pi, van a quedar desapareados a fuerzas. Y esto no ayuda a la estabilización de la molécula. Por eso, aparte de que no son aromáticos, no es que no sean o sea, además de que no son particularmente estables, son todavía más inestables de lo que se esperaría que fueran. Por ejemplo, el ciclobutadieno es muy reactivo y bueno, no solamente es aparte de la tensión anular, porque un anillo de 4 no es un anillo en el que los ángulos se parezcan a un tetraedro, o ni a una triangular plana, que bueno, en este caso sería más correcto la triangular plana, por el doble enlace. Tenemos este sistema antiaromático que no está contribuyendo a la estabilidad del híbrido, si es que existiera un híbrido. Entonces, bueno, esa es la razón por la que la regla 4n más 2 nos dice si es un aromático o no es un aromático, porque le está brindando una estabilidad extra a la molécula de lo que se esperaría. Y como vieron, la resonancia y la aromaticidad están muy de la mano, pero no todas las moléculas con resonancia son aromáticas, ¿sí? Para que sea aromática, aparte de tener resonancia, tiene que tener otras características como ya vimos, que es la regla de Huckel, tiene que ser cíclica, etc. Entonces, a partir de esta reglita, ya se estableció que podía haber más compuestos aromáticos que solo los derivados del benceno, y ya se aceptaron otros tipos de compuestos. Entonces, ya por último, para terminar, les voy a dejar unos cuantos problemitas. El primero dice cuáles de los siguientes pares de estructuras representan formas de resonancia y cuáles no. Entonces aquí nos tenemos que fijar si estas dos son estructuras contribuyentes al híbrido de resonancia y estas dos lo son. O sea, este es todo el inciso A y todo el inciso B. Son o no son y son o no son. Y
Otra de resonancia representa el número indicado de formas de resonancia para cada una de las siguientes especies. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una estructura, un compuesto inorgánico. Y bueno, lo que tenemos que hacer es dibujar las formas de resonancia como lo vimos en los ejemplos pasados de estas moléculas acá. Y 3, 4, y aquí me equivoqué, 5. Esas son de aromaticidad. Aquí dice el diofeno experimenta una reacción de sustitución en vez de adición. Que ya hemos dicho que eso es típico de compuestos aromáticos. Y porque el tiofeno es un aromático. Bueno, aquí ya casi les estoy dando la respuesta. ¿Por qué? Porque ya les puse el dibujito del sistema P conjugado. Aquí lo único que ustedes tienen que ver es los electrones del azufre participan o no participan en el sistema de conjugación y cuántos de ellos participan, etc. Después aquí les pongo que dibujo una representación gráfica del orbital del furano. Esto es problema casi igualito al 3, entonces ya van a ver más o menos cómo dibujarlo. Aquí tienen un ejemplo muy claro, solo que en vez de azufre es oxígeno. Y por último dice la tiamina o vitamina B, tiene un anillo de tiazolio y dice que expliquen por qué es aromático. Entonces ahí ustedes pueden dar las 1001 razones de las por qué es aromático, y siempre uno de los requisitos va a ser usar la regla de Huckel. Así que, bueno, esa es una de las pistas para que resuelvan. Ninguno está muy difícil. Y pues es todo.